agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, especialistas en branded content en formato audio y contenido transmedia para tu marca, grande o pequeña, porque somos guionistas. El sector del audio marca branded content, creación transmedia y mi opinión, esa que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. En el tema de hoy, ¿cuál es la mejor duración de un podcast? Este contenido está patrocinado por Ladrones de Memoria, las 2 temporadas de la audioserie escrita por Emma Musol para Storytel. Ahora lo puedes encontrar en formato papel en agenciapodcastpress.com. Sobre la pregunta de hoy de la duración de los podcasts, la verdad, la mejor duración es la que a ti te dé la gana. Aunque sí que voy a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, puede haber grandes podcasts muy breves de 5 minutos, como el que hicimos nosotros en el año 2021, Storylando, sobre temas interesantes de la historia contadas en 5 minutos. Eso es algo que hace, por ejemplo, también National Geographic, ahora mismo en activo, con el podcast Despierta tu curiosidad. Y va por más de 600 capítulos. Es un podcast diario en este caso. Si es verdad que al ser tan breves, lo ideal sería que fuera un podcast diario. Porque con una frecuencia un poco mayor, pues cuesta en tan poco tiempo fidelizar a la audiencia. Pero bueno, al final se trata de que hagas lo que puedas o lo que más te interese. Por ejemplo, yo tengo un podcast personal como hobby de divulgación científica y es un podcast de unos 5 minutos también y es semanal. Tiene una audiencia limitada, pero bueno, es lo que es. A partir de ahí, pues lo normal es que un podcast breve sea de unos 20 minutos aproximadamente. Eso sí que se considera un podcast breve. A partir de la media hora ya son podcasts un poquito más largos. Normalmente nos vamos a los 45 minutos y después están los que pasan de 1 hora. Realmente depende de si tienes tema para hablar tanto tiempo. En el caso de que estés solo o si estás con compañeros o estás haciendo una entrevista. Las entrevistas, pues lo normal es que te vayas a los 45 minutos, 30 minutos como un poco, pero lo normal es irse a los 45-60 minutos. Esos son los podcasts más habituales de entrevistas o de conversación entre 2 personas. En solitario lo normal es estar entre los 10 y los 20 minutos. Por otro lado tendríamos los podcasts de ficción sonora, que normalmente están entre los 20 y los 30 minutos de duración por episodio. Lo normal es tirar más a 20 que a 30, porque hacer un podcast de ficción sonora, episodios de más de 20 minutos, realmente es un esfuerzo considerable en cuanto a guión se refiere. Una recomendación que sí puedo dar sobre la duración de los episodios de los podcasts es que si decides añadir vídeo, simplemente porque estás delante de la cámara o porque quieres hacer un video podcast con referencias visuales, ten cuidado con la duración. Yo soy partidario de no condicionar la duración por el simple hecho de que haya imagen, de que haya vídeo. Es decir, en función de la estructura, de lo que tengas que contar, de si estás solo, de si estás acompañado, es un podcast conversacional o es de entrevistas, pues lo harás de una duración determinada, independientemente de que el podcast tenga vídeo o no lo tenga. También te digo, si tu podcast es de 5 minutos de duración, porque es lo que da de sí el tema, y quieres ponerlo en vídeo porque te gusta, va a ser muy difícil monetizarlo, porque no tiene sentido meter publicidad en vídeos de menos de 10 minutos de YouTube. Pero es muy mala idea alargar el vídeo hasta los más de 10 minutos para poder meterle publicidad. El vídeo debe durar lo que tenga que durar, es decir, en función siempre del contenido. De todas formas, yo siempre me estoy refiriendo a podcast, que puedes añadirle vídeo si quieres, pero estoy pensando siempre en programas cuya base es el audio, es decir, que pueden ser escuchados sin ninguna referencia visual, que la parte visual no es necesaria en absoluto y que en todo caso puede ser un complemento para el que lo quiera. Así que el resumen sería, podcast diario, puedes irte a los 5 o 10 minutos sin problemas, sin necesidad de alargarte más. Si la frecuencia va a ser mayor, lo ideal sería pues estar en torno a los 20 minutos
Si estás solo, 15-20 minutos. Si estás acompañado, es un podcast conversacional, te puedes ir perfectamente a partir de los 30 minutos. Si haces una entrevista, pues hombre, para que cunda la verdad, lo normal sería irse a los 45 minutos, 1 hora. A partir de 1 hora, cuidado porque los podcasts se hacen demasiado largos y no se pueden escuchar del tirón, y eso a veces pues incomoda a los oyentes, aunque hay podcasts muy largos también, de varias horas, y no pasa nada. Es decir, al final es un poco lo que te guste, cómo te sientas cómodo, en función del tema que trates, etc. Y si lo que estás pensando es en apoyar algún tipo de ficción sonora, que sepas que lo normal estará en que los episodios duren unos 20 minutos, aunque hay producciones que se obliga por contrato a que sean de al menos 30 minutos, porque bueno, se interesa tener unas producciones más largas, pero realmente eso ya es complicado porque requiere mucho guión y un esfuerzo bastante considerable. Al final se trata de que pienses cuál es la duración del podcast que a ti te gusta escuchar y que esa sea tu referencia para hacer tu propio podcast. En cuanto a los podcasts de empresa o de marca, yo la experiencia que tengo es que les gusta que sean breves, tirando a los 20 minutos, algunos 30 cuando son de entrevistas, pero no les gustan demasiado largos a las empresas. Para mí personalmente siempre han sido ideales los podcasts de alrededor de los 20 minutos, pero porque permiten ser escuchados prácticamente del tirón en cualquier situación, haciendo ejercicio, haciendo una tarea, la compra, yendo en el coche, y a mí me gusta escucharlos enteros, aunque bueno, hay episodios que son más largos y los escucho a trozos, pero a veces pues uno se pierde un poco del hilo o se queda con las ganas de terminar de escucharlo cuando no puede hacerlo. Si no lo tienes claro, yo empezaría por episodios más breves, y ya verás con el tiempo, con la temática que trates y con tu audiencia, si tiene sentido alargarlos un poco. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, si no quieres perderte nada, apúntate a la newsletter en agenciapodcast.com/meapunto. Hasta pronto.